Al Capone y Bugs Moran operan con ilustres capitales y con ametralladoras serviles en una gran ciudad, pero su negocio es vulgar, putan un monopolio, eso es todo. En cuanto a cifras de hombres, Morel llegó a comandar unos 1000, todos juramentados. 200 integraban el Consejo Alto y éste promulgaba las órdenes que los restantes 800 cumplían. El riesgo recaía en los subalternos. En caso de rebelión, eran entregados a la justicia o arrojados al río correntoso de aguas pesadas con una segura piedra a los pies. Eran con frecuencia mulatos. Su fascinerosa misión era la siguiente: recorrían, con algún momentáneo lujo de anillos para inspirar respeto, las vastas plantaciones del sur, elegían un negro desdichado y le proponían la libertad. Le decían que huyera de su patrón para ser vendido por ellos una segunda vez en alguna finca distante. Le darían entonces un porcentaje del precio de su venta y lo ayudarían a otra evasión. Lo conducirían después a un estado libre. Dinero y libertad, dólares resonantes de plata con libertad. ¿Qué mejor tentación iban a ofrecerle? El esclavo se atrevía a su primera fuga. El natural camino era el río, una canoa, la cala de un vapor, un lanchón, una gran balsa como el cielo, con una casilla en la punta o con elevadas carpas de lona. El lugar no importaba, sino el saberse en movimiento y seguro sobre el infatigable río. Lo vendían en otra plantación, huía otra vez a los cañaverales o a las barracas. Entonces, los terribles bienhechores, de quienes empezaban ya a desconfiar, aducían gastos oscuros y declaraban que tenían que venderlo una última vez. A su regreso, le darían el porcentaje de las 2 ventas y la libertad. El hombre se dejaba vender, trabajaba un tiempo y desafiaba en la última fuga el riesgo de los perros de presa y de los azotes. Regresaba con sangre, con sudor, con desesperación y con sueño. La libertad final. Falta considerar el aspecto jurídico de estos hechos. El negro no era puesto a la venta por los sicarios de Morel hasta que el dueño primitivo no hubiera denunciado su fuga y ofrecido una recompensa a quien lo encontrara. Cualquiera entonces lo podía retener, de suerte que su venta ulterior era un abuso de confianza, no un robo. Recurrir a la justicia civil era un gasto inútil porque los daños no eran nunca pagados. Todo eso era lo más tranquilizador, pero no para siempre. El negro podía hablar. El negro, de puro agradecido o infeliz, era capaz de hablar. Unos jarros de whisky de centeno en el prostíbulo El Cairo, Illinois, donde el hijo de perra nacido esclavo iría a malgastar esos pesos fuertes que ellos no tenían por qué darle, y se le derramaba el secreto. En esos años un partido abolicionista agitaba el norte, una turba de locos peligrosos que negaban la propiedad y predicaban la liberación de los negros y las incitaban a huir. Morel no iba a dejarse confundir con esos anarquistas, no era un yanqui, era un hombre blanco del sur, hijo y nieto de blancos, y esperaba retirarse de los negocios y ser un caballero y tener sus leguas de algodón y sus inclinadas filas de esclavos. Con su experiencia no estaba para riesgos inútiles. El prófugo esperaba la libertad. Entonces, los mulatos nebulosos de Lazarus Morel se transmitían una orden que podía no pasar de una seña y lo liberaban de la vista, del oído, del tacto, del día, de la infamia, del tiempo, de los bienhechores, de la misericordia, del aire, de los perros, del universo, de la esperanza, del sudor y de él mismo. Un balazo, una puñalada baja o un golpe, y las tortugas y los bárbaros del Mississippi recibían la última información. La catástrofe. Servido por hombres de confianza, el negocio tenía que prosperar. A principios de 1834, unos 70 negros habían sido emancipados ya por Morel y otros se disponían a seguir a esos precursores dichosos. La zona de operaciones era mayor y era necesario admitir nuevos afiliados. Entre los que presentaron el juramento había un muchacho, Virgil Stewart de Arkansas, que se destacó muy pronto por su crueldad. Este muchacho era sobrino de un caballero que había perdido muchos esclavos. En agosto de 1834 rompió su juramento y delató a Morel y a los otros. La casa de Morel en Nueva Orleans fue cercada por la justicia. Morel, por una imprevisión o un soborno, pudo escapar. 3 días pasaron.
Morel estuvo escondido ese tiempo en una casa antigua de patios con enredaderas y estatuas de la calle Toulouse. Parece que se alimentaba muy poco y que solía recorrer descalzo las grandes habitaciones oscuras, fumando pensativos cigarros. Por un esclavo de la casa remitió 2 cartas a la ciudad de Natchez y otra a Red River. El cuarto día entraron a la casa 3 hombres y se quedaron discutiendo con él hasta el amanecer. El quinto, Morel se levantó cuando oscurecía y pidió una navaja y se rasuró cuidadosamente la barba. Se vistió y salió. Atravesó con lenta serenidad los suburbios del norte y en pleno campo, orillando las tierras bajas del Mississippi, caminó más ligero. Su plan era de un coraje borracho, era el de aprovechar los últimos hombres que todavía le debían reverencia. Los serviciales negros del sur, estos habían visto huir a sus compañeros y no los habían visto volver. Creían, por consiguiente, en su libertad. El plan de Morel era una sublevación total de los negros, la toma y el saqueo de Nueva Orleans y la ocupación de su territorio. Morel, despeñado y casi deshecho por la traición, meditaba una respuesta continental. Una respuesta donde lo criminal se exaltaba hasta la redención y la historia. Se dirigió con ese fin a Natchez, donde era más profunda su fuerza. Copio su narración de ese viaje. Caminé 4 días antes de conseguir un caballo. El quinto hice alto en un riachuelo para abastecerme de agua y cestear. Yo estaba sentado en un leño mirando el camino, andando esas horas, cuando vi acercarse un jinete en un caballo oscuro de buena estampa. En cuanto lo avisté, determiné quitarle el caballo. Me paré, le apunté con una hermosa pistola de rotación y le di la orden de apear. Le ejecutó y yo tomé en la zurda las riendas y le mostré el riachuelo y le ordené que fuera caminando delante. Caminó unas 200 varas y se detuvo. Le ordené que se desvistiera. Me dijo: «Ya que está resuelto a matarme, déjeme rezar antes de morir». Le respondí que no tenía tiempo de oír sus oraciones. Cayó de rodillas y le descerrajé un balazo en la nuca. Le abrí de un tajo el vientre, le arranqué las vísceras y lo hundí en el riachuelo. Luego recorrí los bolsillos y encontré $400 con 37 centavos y una cantidad de papeles que no me demoré en revisar. Sus botas eran nuevas, flamantes y me quedaban bien. Las mías, que estaban muy gastadas, las hundí en el riachuelo. Así obtuve el caballo que precisaba para entrar en Natchez. Morel, capitaneando puebladas negras que soñaban ahorcarlo. Morel, ahorcado por ejércitos negros que soñaban capitanear. Me duele confesar que la historia del Mississippi no aprovechó esa oportunidad suntuosa. Contrariamente a toda justicia poética o simetría poética, tampoco el río de sus crímenes fue su tumba. El 2 de enero de 1835, Lazarus Morel falleció de una congestión pulmonar en el hospital de Natchez, donde se había hecho internar bajo el nombre de Silas Buckley. Un compañero de la sala común lo reconoció. El 2 y el 4 quisieron sublevarse los esclavos de ciertas plantaciones, pero los reprimieron sin mayor efusión de sangre.